Gloria al Señor. Bienvenidos. Vamos a continuar, y a terminar también la serie que estamos viendo en este mes. Y el día de hoy vamos a dar el tema 5 y con ese tema vamos a terminar. La serie se titula Doctrinas Extrañas. Por favor, abra su Biblia en Primera de Timoteo. Capítulo 3, verso 14, y se pone en pie para que leamos y oramos. Gracias, Señor. Amén. Primera epístola de Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15, dice la palabra del Señor. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Está en la pantalla si alguien no lo ha conseguido. Dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias en este momento. Tenemos este privilegio, Padre, de poder estar hoy acá. Te pido que bendigas la vida de todos nuestros hermanos que están aquí presentes, a todos los que también por medio de el internet se pueden conectar para escuchar tu palabra en cualquier parte del mundo. Te pedimos que también les bendigas, Señor, que tomes el control de este tiempo, que podamos ser edificados con la Escritura. En Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias, muy amables. Gloria a Dios. El título del tema el día de hoy, hermanos, se titula, ahí está en la pantalla, 5 marcas de una iglesia apóstata. 5 marcas de una iglesia apóstata. Con este tema vamos a cerrar nuestra serie y vamos a ver algunas señales que caracterizan a las iglesias que se han desviado, se han apartado de la verdad de la Biblia. ¿Ok? Ya no son 100% cristianos, ya solamente parecen cristianos ciertos pastores, también ciertas iglesias, pero en realidad cuando se profundiza en lo que están enseñando ya no son. Amén. Primero que nada vamos a ver qué significa la palabra apostasía. Pónganme una lámina que traje ahí. La palabra apostasía, hermanos, del latín apostasía, está compuesto por 2 términos. El primer término, apo, ¿okay?, que significa fuera de, y el segundo término, stasis, que significa colocarse. ¿Okay? Si unimos entonces ambos términos, podríamos definir apostasía como una posición en donde estás fuera del lugar, ¿ok? En donde ya tu posición ya no es correcta. Estuviste bien, pero ahora ya te saliste del lugar correcto. Los que saben de fútbol saben que hay una regla que se llama el fuera de lugar, que consiste en que cuando el delantero del equipo que está atacando, justo el momento en que se le pasa el balón, si estaba más cerca de la portería que todos los defensas del equipo contrario, automáticamente está en fuera de juego. La jugada es invalidada. Aunque anote el gol, no vale, no sirve. ¿Okay? Más o menos algo así es apostasía. Apostasía es haber estado antes en una posición correcta y después abandonar esa posición que era la posición correcta. ¿Okay? Apostasía significa negación o renuncia de la fe, hablando en términos religiosos. Pero en el primer siglo también apostasía se entendía, hermanos, y era un término técnico que se usaba para las revueltas políticas o para la deserción política. ¿Sí? Entonces también políticamente esta palabra se le aplicaba a alguien que tenía una cierta afiliación política o un cierto perfil político, pero después lo abandonaba y se cambiaba de ideología. Ya no estaba defendiendo los puntos de vista que antes abrazaba, sino que ahora ya
Más bien sus puntos de vista eran contrarios. Eso es lo que está pasando hoy día, hermanos. Amén. Algunos pastores que comenzaron teniendo una doctrina sana y una posición sana y una posición correcta, con el paso del tiempo algunos de ellos han ido abandonando esas posiciones bíblicas y abrazando ideologías y prácticas que, aunque parecen muy piadosas, cuando vamos a la escritura y las estudiamos a profundidad, descubrimos que lamentablemente son cosas de la nueva era, cosas de la metafísica, dichos que dijo Mahatma Gandhi, la filosofía que tenía Aristóteles, y ya es una mezcla tremenda ya de cristianismo con filosofía, con psicología, con humanismo y con muchas cosas que, aunque parecen buenas, ya no son bíblicas. Ahí está el detalle, ¿ok? Ahora mire, la apostasía tiene prácticamente dos formas, ¿ok? Dos formas. La primera es una apostasía parcial, ¿ok? Es una apostasía en donde se tuvo una buena doctrina y una buena posición cristiana y se abandonaron esas posiciones y hay cosas que ya el pastor dejó de enseñar o ya no cree o la iglesia ya no practica, ¿ok? Es una negación parcial de Cristo. Le doy un ejemplo de apostasía parcial. Yo digo, yo soy cristiano, amo a Cristo, Cristo es la verdad, pero ¿saben qué? El infierno no existe. ¿Sí? ¿Sí ve? Parezco cristiano, soy cristiano, pero tengo una apostasía parcial ya en mi vida. Hay una postura doctrinal que yo ya abandoné, que yo ya dejé. Otra postura de apostasía parcial. Un cristiano que diga, bueno, yo sé que el cristianismo es la verdad, pero también no seamos tan exclusivistas. También en el musulmanismo hay salvación. ¿Sí ve? Ya yo apostaté de que Jesús es el único camino al Padre y que no hay salvación fuera de él. Esta es la postura de apostasía peligrosa. ¿Por qué? Porque esta postura de apostasía peligrosa parece cristianismo. La segunda postura, que es una renuncia completa o una apostasía total, eso pues es fácil de discernirla, porque esto aplica a personas que un día dijeron amar a Cristo o que la Biblia era la verdad, y hoy por tanto pasar viendo videos en YouTube que ni entienden de los extraterrestres y de no sé qué, han llegado a la conclusión que la Biblia es mentira y que Cristo ni existió y que ya no son cristianos. Antes amaban a Cristo, amaban a Dios, amaban la iglesia, amaban los hijos de Dios, hoy blasfeman contra Dios. Eso es fácil distinguir que es una apostasía total. Han abandonado por completo una enseñanza cristiana y se han ido detrás de enseñanzas que son completamente contrarias al cristianismo. ¿Ok, hermanos? Ahora, ¿de cuál es de la que usted se tiene que cuidar? De la apostasía parcial. Porque hoy yo me atrevería a decir, hermano, que el 80% de las iglesias están en apostasía parcial. Cuando te pones a estudiar bien sus doctrinas, te das cuenta que parecen bíblicas o que las dicen en el nombre de Cristo, pero que ya detrás de eso hay intenciones personales y cuestiones ya de ambición por dinero, por mercadería, por fama, por vanagloria y por aceptar al mundo dentro de la iglesia. Entonces tienen que comprometer los principios bíblicos y decir, bueno, yo no soy nadie para juzgar al que está en adulterio, porque ¿quién soy yo? Y comienzan a tomar posiciones apóstatas en el nombre de que Dios es amor. Y tuercen ese atributo de Dios, porque sí, Dios es amor, y lo llevan al extremo, y nunca enseñan que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es soberano. ¿Ok? Bueno, vamos a analizar brevemente nuestro texto base, hermano, ahí en el que leímos al principio. Primera de Timoteo 3, 14 al 15, solamente una frasecita, rapidito. Lo primero, hermanos, aquí es que Pablo le está haciendo un llamado a Timoteo para que se conduzca correctamente en la casa de Dios. O sea, le dice, en la casa de Dios
Tú debes de hacer lo que es correcto porque es la casa de Dios. Tú no puedes hacer lo que a ti se te pegue la gana en la casa de Dios. Y le dice la razón, y la razón es porque le dice que es la iglesia del Dios viviente y es columna y baluarte de la verdad. De la verdad, hermanos. ¿Ok? Verdad. Y sabe una cosa, la verdad en Cristo es una verdad, hermano, absoluta. No es una verdad relativa. No es una verdad en donde, bueno, a ti te funciona Cristo y está bien, pero a mí me funciona postrarme delante de mi ídolo. Así que tú con tu verdad y yo con la mía, no. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. El Evangelio y la Biblia enseña verdades absolutas y ese es el problema, porque cuando nosotros como creyentes profesamos esto, sonamos para los incrédulos como gente demasiado radical. Pero el cristianismo es algo radical, hermano. Con Dios o somos cristianos o no somos. Con Dios la palabra es la verdad, es inerrante, o sea que no tiene error, es infalible, o sea que todo lo que habla es verdad, o es o no es. No podemos asumir posturas medias, hermano. Lamentablemente el día de hoy, hermano, muchas iglesias ya no se mantienen fieles a la verdad. Ya han mezclado verdades del evangelio con muchas otras mentiras. Esa es la razón por la que hoy día, hermano, existen tantas sectas. Porque una secta es eso, una secta es alguien que agarra una verdad y la mezcla con ciertas mentiras. Y entonces por eso la gente cae en el engaño, porque dice, bueno, pero es que hay unas cosas que dicen que son verdad. Y por esas medias verdades aceptan las mentiras completas. Pero delante de Dios, hermano, las verdades a medias son mentiras completas. 5 puntos. Número 1, vamos a ver la primera señal. Ok, anótelos porque esta enseñanza, hermano, yo creo que va a ser el broche de oro para cerrar nuestra serie, ya que aquí, en lugar de extenderme muchos temas más que pude haber dado, traté de resumir en esta enseñanza todos los demás temas que pude haber dado en esta serie. Acostumbro a no alargarme mucho en la serie, 5, 6 temas, 7 temas, ¿ok? La primera, necesito que me la vayan poniendo en la pantalla para que la gente vaya también tomando notas. La primera señal de una iglesia apóstata, hermano: no hay predicación ni enseñanza expositiva. No hay predicación ni enseñanza expositiva. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Lea conmigo ahí, por favor. Que no tenga Biblia o no lo encuentre, trate de sentarse enfrente y lo puede leer en las pantallas. Escuche. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué es eso, pastor, de que no hay enseñanza ni predicación expositiva? La predicación y la enseñanza expositiva es parte de la salud espiritual de la iglesia. ¿Por qué? Porque la predicación y la enseñanza expositiva es la que te enseña la Biblia. Es la que te dice qué es lo que la Biblia significa. El trabajo de un predicador expositor es llevar a la iglesia. Ahora, no estoy diciendo con esto que todos los sermones tienen que ser expositivos, no. Pero sí el predicador debe de usar muchos de sus sermones para hacer una enseñanza expositiva a la iglesia. ¿Qué es eso? Es explicarle a la gente la Biblia. Paso a paso, es verso 1, significa esto. Sigamos al verso que viene. Significa esto. Esto era el marco histórico, esto es el contexto bíblico, por eso lo dijo, por eso lo inspiró el Espíritu Santo. Esto estaba pasando en esta iglesia, por eso el Señor lo dijo. Este es el contexto histórico, o sea, esa es la enseñanza expositiva, es la que nutre con toda la enseñanza espiritual tu vida. Te lleva a un entendimiento de las escrituras. Hoy día no, hoy día se toma un verso, o sea, el pastor sueña o se le ocurre un tema, o el predicador, y dice, ay, ¿qué verso se ajustará a lo que yo quiero decir el domingo? Entonces busca un verso que apoye más o menos lo que él quiere decir. En lugar de más bien pasar tiempo
investigando lo que significa el verso para enseñar a la iglesia lo que significa ese versículo. ¿Me entendió? Por ejemplo, los viernes estamos dando una serie expositiva, verso a verso, sobre el Apocalipsis. Y a veces nos tiramos hasta 20-25 minutos en un verso. Y algunos otros pues son más rápidos, pero hay versos difíciles en donde de un verso una prédica. ¿Qué cree? Esa prédica no le gusta mucho a la gente. Esa prédica del viernes, alguien le comentó ahí, dice, aburrido. Aburrido. Yo digo, wow. O sea, ¿les aburre oír la palabra? Porque la gente lo que está acostumbrado es a leo un verso y me tiro un discurso. Yo me tiro un discurso ya no tanto apegado al verso, sino a lo que yo quiero decir, al clima, a lo que leí en un periódico, etcétera, etcétera. Que no es malo usar ilustraciones. El problema es cuando solamente el predicador sabe hacer eso y nunca exponer la Biblia. Analicemos ese verso. Mire, una frase. Dice que el obrero debe de ser alguien que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra usar es la palabra griega ortotomeo y significa cortar o dividir correctamente, trazar. Es un término que lo podemos usar a nivel de cocinero, el que está tratando de cortar un pastel dividiéndolo en secciones correctas, equitativas para todo mundo, o es un término que lo podemos usar también en cuestiones arquitectónicas, en donde alguien llegaba a un terreno y tenía que hacer un trazo muy bueno para poder después echar los cimientos sobre ese trazo. Fíjese, lo que significa usar bien la palabra, lo que significa usar bien la palabra de Dios significa que hay que venir a la iglesia a explicarle a los hermanos la Biblia, que entiendan la Biblia. No se trata de que yo les eche un rollo de mi vida, sino que la gente entienda la Biblia. ¿A usted qué le va a servir mis vivencias? Aunque repito, no es malo a veces hacer ilustraciones. Pero cuando todo es solamente ilustraciones y alegorías y no hay una enseñanza clara de la palabra, ese es el problema. Entonces, ¿qué es usar bien la palabra? Es lo que en términos teológicos se le llama como hacer una buena exégesis del sermón. Es decir, venir a explicarle a usted lo que los versículos significan. Eso es lo que significa esa palabra, exégesis, que suena así como muy rimbombante, pero significa explicar la Biblia. Eso significa. Sino que dice, hermano, que no dice te metas evita las profanas y vanas palabrerías. Yo diría que esto es lo que más hoy hay en los púlpitos, vanas palabrerías. La gente dice, hermanos, miren, estaba yo escuchando por ahí a alguien, no, dice, hermanos, Dios nos quiere bendecir, mi hijo tiene carro nuevo, dice, y usted también. Sí, no me corten. Y eso fue el mensaje trató del carro nuevo de su hijo y no explicó la Biblia. Hay otros que dicen, el otro día estaba escuchando a alguien decir, si tú te quieres, dice, empezar a traer a tu vida cosas nuevas, dice, comienza por desechar lo viejo, dice. Ve a tu closet, tira todas tus camisas viejas, dice, y vas a ver que vas a comenzar a atraer lo nuevo hacia ti. Y de eso trató el sermón, hermano. De cómo atraer a ti cosas nuevas, desechar lo viejo, los zapatos, la ropa, menos a la señora, ¿no? De eso trató, hermano. Aquí dice el apóstol Pablo que es como vanas palabrerías. O sea, estar hable y hable y hable sin explicar la Biblia. Algunos que están oyendo por internet dirán, no, mi pastor sí explica la Biblia. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta al que diga que su pastor sí explica la Biblia. ¿Has ido a comprobar que lo que explicó es correcto? ¿O simplemente tú crees en lo que él explicó? O sea, él lo explicó así y por cuanto él es el pastor, así es. ¿No? El pastor debe preparar el sermón de tal forma que usted no solamente diga amén aquí, que usted diga amén cuando lo fue a investigar. Oye, lo explicó así, ¿significa eso? Oh, sí, significa eso. Ese es el significado de ese versículo. De esa forma, hermanos, se explica la Biblia. Porque si no, los hermanos en la iglesia están en una tremenda ignorancia bíblica, hermano. Hace unos días me llamó un hermano para preguntarme sobre unas doctrinas. Él está en otra iglesia, aquí en la ciudad, cerca. Me dice, pastor, tengo dudas de unas doctrinas. Es un predicador de su iglesia. Tiene como 15 años en el evangelio.
Y le dije, hermano, le voy a hacer unas preguntas. ¿Usted sabe qué significa que Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente? ¿Qué cree que me dijo? Que no sabía qué significa eso. Son los atributos de Dios básicos que todo cristiano debemos saber. Y este hermano que predica y dirige en la iglesia los ignora. Entonces, ¿cómo es posible eso, hermano? ¿Cómo es posible que haya líderes, gente cristiana? Y aquí también hay. Y no es por falta de enseñanza. Hay unos, hermanos, que son ignorantes de la Biblia por falta de enseñanza. Y hay otros que son ignorantes de la Biblia simplemente por su apatía y su indiferencia a las escrituras. Aquí también hay. Si yo agarrara aquí a 2, 3 y le dijera algunas preguntas básicas de doctrina, no lo saben. Y han estado años sentados aquí siendo adoctrinados. Los que no saben por falta de enseñanza, podríamos decir, algunos pastores utilizan el término anorexia espiritual, o sea, por falta de recibir comida, están desnutridos. Pero los otros que es, aunque se les enseñe y no aprenden, a eso se le llama dislexia espiritual, o sea, tienen problemas para aprender. Okay. Pero lo que debe de haber, hermano, es una enseñanza expositiva. Una iglesia sana debe de explicarle la Biblia a los hermanos, debe de sacarlos de sus errores, debe corregirles la doctrina, debe hacerles conocer al Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Y la única forma es, hermano, enseñándonos y aprendiendo todos lo que la Biblia significa. ¿Qué pasa cuando no hay, hermano, una enseñanza expositiva en la iglesia? La gente depende de que un sermón de vez en cuando le levante el ánimo. O sea, ya tengo 3 meses sin oír un sermón que me levante. ¿Por qué? Porque esa gente está acostumbrada a eso, a un sermón que le levante, y no a escuchar la palabra todos los domingos, la cual nos construye por dentro el carácter cristiano y nos mantiene levantados todos los días. No solamente una experiencia hermosa cada 3 meses con un sermón poderoso. ¿Qué más pasa? Cuando no hay enseñanza expositiva en la iglesia, hermano, no se predica todo el consejo de Dios de una forma sistemática. La Biblia contiene muchos temas, y cuando nosotros agarramos una enseñanza expositiva, podemos ir abarcando todos los temas. Porque la Biblia, hermano, es un libro maravilloso en donde todos los libros están como entramados unos con otros. Están como linkeados todos. Tú estás leyendo algo en Génesis, eso hay una referencia que te manda que lo vayas a leer a Apocalipsis. Te vas a Apocalipsis, ahí te manda que lo vayas a leer a Primera de Samuel. Lo vas a leer a Primera de Samuel, te manda que vayas al Salmo 120. O sea, la Biblia es un libro donde nosotros tenemos que seguir el consejo de Dios completo. No nada más, hermano, hay pastores que no saben hablar otra cosa más que guerra espiritual. Guerra espiritual, guerra espiritual, y otros, solo prosperidad, solo prosperidad. No saben hablar otro tema que no sea con prosperidad, prosperidad, prosperidad. Y todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque no hay una enseñanza expositiva. Es más, hay predicadores que batallan, hermano, para recibir el sermón del domingo. Hágame usted favor. ¿Cómo van a batallar teniendo un libro tan grande, la Biblia? Ya es viernes y el predicador preocupado dice: ya es viernes y no tengo el sermón. Ya es sábado. Hay gente sin vergüenza, hermano, que el sábado como a el domingo, por decirlo, a la 1 de la mañana están terminando su sermón, hermano. Es que Dios se tardó en revelármelo. ¿Se imagina, hermano? Ya todo desvelado a predicar ahí, hermano, porque ya de último dice calientito, recién salido del horno. ¿Cómo no? Pues si pasó de flojo sin estudiar toda la semana. ¿Cómo es posible si lo que tenemos que hacer es explicarle la Biblia a las personas? Una iglesia sin un sermón expositivo, hermano, no predica contra el pecado o lo hace superficialmente. ¿Ok? No predica contra el pecado, no dice: hermanos, esto y esto la Biblia lo condena, arrepentidos y convertidos. O lo hacen ligeramente. Hay iglesias que dicen: bueno, sí, estamos contra el pecado, escuche, pero no somos quien para decírselo a la gente. Que Dios se los revele. Y entonces, ¿para qué está el pastor? ¿Para qué existe el pastor? ¿Para qué tiene la oportunidad preciosa de pararse cada domingo frente a la iglesia y predicarles?
El pastor sube aquí, hermano, con un gran compromiso, el predicador, de venir a predicarle a la gente la verdad. ¿Le duela? A quien le duela, hermano. Claro que para eso también uno ha pasado por procesos donde Dios es a uno primero que le habla. Porque ¿qué dice la Biblia? Predicador, ¿tú que predicas a los demás? ¿Que no has de robar, robas? ¿Tú que predicas que no hay que blasfemar, blasfemas? Predicador, predícate a ti mismo. ¿Qué otra característica podemos encontrar en una iglesia sin enseñanza expositiva? Escuche, se dedican más a contar chistes. Hay unos pastores, hermano, que para que su sermón llame la atención se disfrazan. ¿Sí? El otro día estaba viendo uno que se disfrazó del Chapulín Colorado y llegó, hermano, con su chipote chillón ahí al púlpito, hermano. O sea, tratando como de hacerlo cool. ¡Wow! ¡Qué inteligente mi pastor! ¿Cómo se le ocurrió disfrazarse del Chapulín Colorado? Para darnos un sermón bien, ¿cómo sería la palabra? ¿No? Bien bonito, así, cómico. O el típico que dice, hermanos, para romper el hielo y que los religiosos se vayan, ahí les va un chiste. Había un perico, hermanos, ya, y lo están esperando, mira, porque les encantan los chistes. Es como una forma de llamar a la atención. A esto es a lo que se refiere, hermano, vanas palabrerías. Vanas palabrerías en el púlpito. Un día se habla una cosa, otro día se habla otra. Nunca hay un blanco para poder discipular a la iglesia. Siempre es, bueno, lo que Dios le revele al pastor. Yo digo que todos los domingos son para que aprendamos la escritura. La escritura. ¿Ok? Segunda característica de una iglesia apóstata, hermanos. 25 minutos me tomó explicar el 1. Saque su cuenta, son 5. 2, escuche, no aplica la disciplina bíblica. Las iglesias apóstatas no aplican la disciplina bíblica, hermanos. La disciplina bíblica está vigente. Mateo 18:15, por favor, rapidito. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermanos, estos versículos siguen vigentes. Es bíblico llevar a la oficina a la gente y reprenderla por su mala conducta, especialmente los que servimos acá y somos miembros de la iglesia y nos jactamos de ser creyentes. Es bíblico. No se asuste, hermano, cuando un día, hermano, venga para acá. ¿Y ahora qué hice? Esto hizo. ¿Es cierto o no? No, sí lo hice. ¿Cuál debería ser la actitud de un cristiano ahí? Dice que debería reconocer. Pero como hay gente orgullosa y soberbia, a mí no me dicen nada. Entonces hay que llevar 2 o 3 testigos para que conste de que él se está rebelando. Y si no se sometiere a Dios después de esos 2 o 3 testigos, dice, dilo a la iglesia. Hermanos, el hermano fulano de tal o la hermana fulana de tal hizo esto, esto y esto. Tengan cuidado porque es una persona mala influencia para ustedes. Eso sigue vigente, hermanos. Eso sigue vigente. Es bíblico, hermano, sentar a la gente cuando hace algo incorrecto, quitarlo de servir y sentarlo, se llame como se llame, sea quien sea. Eso sigue vigente, hermanos. No se asusten. Y es bíblico decir el nombre de la persona. Pero mire, detrás de esto se amparan los cristianos, porque los cristianos, hermano, que no les gusta la doctrina bíblica, solamente tienen sus ciertos versos favoritos. Los que sí les gustan, dice, este verso sí me gusta. Vaya conmigo a Mateo 7:1, porque en nombre de este verso la gente dice que no, la disciplina bíblica no está vigente, dice. Mateo 7:1, por favor. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces aplican este verso así: yo puedo hacer lo que quiera y el pastor no me puede decir nada, porque Mateo 7:1 dice que no me pueden juzgar, sino Dios lo va a juzgar al pastor. Pero fíjese el contexto, hermano, en el que está hablando Jesús. Jesús le está hablando, hermano, a los fariseos, a las sectas del primer siglo que eran hipócritas. Y Jesús les dice,
No hagan un juicio hipócrita. ¿Por qué ustedes pasan juzgando al huérfano, a la viuda, al publicano, cuando ustedes no cumplen lo que deberían de cumplir? El juicio que está prohibiendo aquí es un juicio hipócrita. Es decir, no trates de sacar la paja del ojo de tu hermano si tienes una viga. Es decir, no juzgues al que está haciendo algo pequeño que es malo cuando tú estás haciendo algo más grande que es peor. Eso no aplica a la iglesia. Eso no aplica al liderazgo de la iglesia, a la autoridad de la iglesia y a la disciplina de la iglesia. Porque mientras el pastor y los ancianos sean irreprensibles en su forma de vivir, están en toda la autoridad de corregir a cualquier persona. No podemos interpretar Mateo 7:1 sin leer los siguientes pasajes. Por favor, leamos los siguientes pasajes. Juan 7:24. Hasta póngale una referencia en Mateo 7:1, póngale leer Juan 7:24 y otro que le voy a dar después. Escuche, si Mateo 7:1 significa juzgar, no juzgar absolutamente, entonces ¿por qué Jesús dice esto? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Explíqueme eso. ¿Hay una contradicción? No hay contradicciones en la Biblia. Lo que hay que entender es el sentido y el significado de cada verso. Jesús está juzgando con justo juicio a los hipócritas. No le podían decir, no me juzgues, Jesús, no me juzgue. 1 Corintios 5:3, otro, mire. Este otro verso también lo tenemos que leer para interpretar Mateo 7:1. Dice Pablo: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Se acuerda del contexto? En el contexto hay un hombre en esta iglesia de Corintios que se metió con su madrastra. Le quitó la esposa al papá. No era la mamá de él, pero era la esposa del papá, era su madrastra. Y el enojo de Pablo, hermanos, es tan fuerte que él dice: yo ni he ido todavía allá, pero desde aquí donde estoy, aunque estoy ausente en el cuerpo, ya lo he juzgado. ¿Se acuerda lo que dice después? El tal se ha entregado, dice, a Satanás para destrucción de su cuerpo, con tal que su alma sea preservada. ¿Y sabe qué le dijo a los hermanos de la iglesia? Le dice: y ustedes, le dice, en lugar de estar ahí jactándose, deberían de estar avergonzados porque no han juzgado a esta persona. O sea, Pablo les manda a juzgar a las autoridades de la iglesia y les dice: pongan en su lugar al que tal hizo. Es de cristianos neófitos, o sea, recién convertidos, interpretar la Biblia a rajatabla y decir Mateo 7:1 significa que nadie me puede decir nada, ni el pastor. Yo puedo vivir como yo quiera, que el pastor no me va a decir nada. No, hermano. Aplique los versos que son para disciplina. Vamos a leer 1 Corintios 5:3. Aquí es donde habla de disciplina en la iglesia. Donde más bien el pastor que no aplica disciplina está en pecado delante de Dios. Es un pecado no aplicar la disciplina bíblica, porque te estás haciendo partícipe de la persona que está haciendo algo malo. Entonces, una marca de una iglesia apóstata, hermano, es que no hay disciplina bíblica en el nombre del amor. Dios es amor, que Dios los juzgue, que Dios se encargue de ellos. Nuestro trabajo es simplemente amarlos. Sí, hay que amarlos, pero amor también significa reprensión. ¿Ok, hermano? Porque la Biblia dice que es mejor que amor manifiesto que reprensión oculta. ¿Sí? Reprensión manifiesta que amor oculto, perdón. Es mejor reprensión manifiesta. O sea, debe de haber reprensión. Obviamente los que son cristianos se van a someter a Dios y los que no son se van a rebelar. Dice: tenle por gentil y publicano, díselo a la iglesia. Hermanos, mire, voy a decir algo. Usted que es miembro de la iglesia o sirve acá, si un día usted peca y no se somete a la disciplina, nosotros vamos a decir su nombre aquí. ¿Por qué? Porque es bien fácil. Peco, me ponen en disciplina y me voy. Y entonces todos: hermano, ¿qué pasó? Y cuenta su versión como él quiere. No, pues es que no sé qué, que no sé cuánto. Escuche, cuando alguien esté en disciplina o esté sentado y le venga a contar su versión, no se la crea toda, hermano. Venga y compare la versión de nosotros también.
Oiga, pastor, fulano de tal está sentado, dice que ustedes le hicieron esto, lo humillaron, lo cachetearon, que no sé qué. Porque hay gente que cuando está en la posición de víctima, está comprobado sociológicamente que siempre que estamos en posición de víctima tendemos a aumentarle a lo que decimos. Por eso no es sabio uno creer solo una versión de las cosas. Hay que ir a preguntar. Entonces, ¿para qué? Para evitar ese problema es mejor decirle a la iglesia, hermanos, la familia de fulano de tal hicieron esto. ¿Ustedes qué opinan, hermano, que hicieron eso? Y ustedes van a su reacción va a ser, no, pastor, pues está muy mal, porque hicieron eso. Entonces, hermanos, como hicieron eso, que ustedes mismos están reprobando, la disciplina fue esta. ¿Qué opinan de la disciplina? No, está bien, pastor, perfecto. Pero ¿qué creen, hermanos? Ya no va a volver, ya se fue. Así que les avisamos públicamente que se fue en rebeldía, se fue disciplinado, es fulano de tal. Aquí está una foto por si se les olvidó la cara. Y tengan cuidado con la versión de las cosas que él le va a contar. Estamos en pleno siglo XXI y eso está vigente porque eso trae saneamiento a la iglesia. Porque cuando todo mundo, hermano, se rebela, hace lo que quiere y después cuenta la versión que quiere, resulta que anda en el pecado y todavía se la da de víctima. Todavía, ay, me hicieron esto, me hicieron aquello. ¿Y tú qué hiciste? No, yo nada, mi aureola y mis alitas tengo ya listo para volar. ¿Sí? Entonces, 3. ¿Cuál es la otra característica de una iglesia apóstata? Escuche, no tiene claridad doctrinal. Primera de Timoteo 6, 3 al 5. Espero que ya maduren, hermanos, porque cuando nos toque tomar esas medidas, no esperamos una reacción de gente ignorante que diga, ay, qué falta de amor. Dijeron el nombre del hermano. Qué falta de sabiduría. No, sabiduría te falta a ti, porque no sabes lo que es bíblico y correcto. Primera de Timoteo 6 del 3 al 5. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira. Esa palabra es grave. Acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La iglesia debe de conformarse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio completo, los 4 evangelios, las epístolas de Pablo, las cartas generales, el Apocalipsis, todo lo que hablemos, todo lo que digamos, hermanos, debe de estar apegado a las sanas palabras del Señor. Hoy la iglesia se ha vuelto una iglesia ecuménica, hermanos, sin una postura doctrinal definida. Su doctrina no es clara. Hoy se acepta todas las religiones son un camino a Dios. Hay cristianos diciendo eso. Entonces, ¿para qué eres cristiano? Vete al musulmanismo, agárrate 7 mujeres. Hoy pueden tener un harén, ¿no? O mormón. Si todas las religiones llevan al cielo, pues vete a la satanista. Hay una religión satanista incorporada al Estado, libre de impuestos y todo. Lo que pasa es que la gente no tiene claridad doctrinal, hermano. No saben discernir lo que está bien de lo que está mal. Se vuelve una iglesia inclusivista, donde muchos siervos de Dios, supuestamente, le hacen halagos al Papa. Un gran hombre de Dios, un ungido. ¿Qué es eso? Todos somos pecadores. Los testigos de Jehová son nuestros hermanos, dicen algunos. ¿Cómo? Los testigos de Jehová que enseñan que Jesús no es Dios, que el Espíritu Santo es una fuerza activa, que no es una persona, que tienen una Biblia tergiversada. Otros dicen, no, los mormones son nuestros hermanos en la fe. Los mormones que creen que Jesús y Satanás son medios hermanos, que practican un montón de magia, hermano, extraña, y que tienen unos desórdenes sexuales terribles. Necesitamos tener claridad doctrinal, hermano, y para eso necesitamos, hermanos, escuchar la palabra de Dios. Pero no solamente escucharla acá y que salga acá. Escucharla acá, que llegue acá, que la procesemos, la entendamos y la practiquemos.
La iglesia apóstata jamás señala las herejías de otras iglesias, ni a los falsos maestros, porque como ellos no están definidos doctrinalmente, entonces ellos no saben si lo que él está haciendo está mal o está bien. Entonces, ¿para qué lo voy a señalar? ¿Cómo lo puedo señalar si yo estoy haciendo lo mismo que él? Cada vez que tú oigas así a un predicador decir eso, no, dejen a cada quien que predique lo que él quiera, no somos nadie para estar juzgando ni nada, estás frente a un apóstata que no sabe defender la doctrina de la Biblia, que no ha leído las epístolas de Pedro, las epístolas de Judas, las epístolas de Juan, donde manda a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. ¿Qué más? Bueno, algunas características de una iglesia sin claridad doctrinal. Escuche, llevan al extremo los dones del Espíritu Santo. Todo es misticismo, todos son visiones, sueños, revelaciones extras. Palabra casi no. No hay una explicación de la palabra. Me baso más en lo que yo siento, en lo que yo creo, en lo que pienso que soñé, que significa esto. Hay un misticismo. ¿Qué más? Creen en doctrinas extrañas, como por ejemplo que los apóstoles están vigentes. Y alguien dirá, pastor, ¿por qué usted es tan enfático en eso? Porque el problema de creer esta doctrina es que esa doctrina no viene sola. Esa doctrina viene acompañada de otras malas doctrinas. Por ejemplo, si tú crees que los apóstoles siguen vigentes, entonces tú estás diciendo que la revelación bíblica, la revelación divina sigue vigente. Y entonces la Biblia no está terminada. Porque es la Biblia más lo que Dios le reveló a tal apóstol. La Biblia más lo que Dios le reveló a tal profeta. Cuando nosotros sabemos claramente, hermanos, que el canon bíblico está cerrado. Si tú aceptas que hay apóstoles, tú estás aceptando que ellos tienen revelación de Dios. Porque para eso usó Cristo los apóstoles en el siglo I. Para recibir la revelación de la Escritura y escribirla. ¿Sí ve? O sea, no es nada más aceptar una, sino que es aceptar esa y a su hija, y trae otra hija. Vea, que no puede existir una iglesia sin que haya un apóstol que la cubra. O sea, si tú crees que los apóstoles siguen vigentes, entonces toda iglesia que no tenga cobertura apostólica está bajo maldición. Sí, porque entonces, ¿cómo es posible? En la Biblia, en el primer siglo, todas las iglesias estaban supervisadas por los apóstoles. Ellos fueron los que las fundaron. Entonces, ¿cuál es nuestra cobertura como iglesia de nosotros ahorita, como iglesia cristiana de la familia? Bueno, la cobertura de los apóstoles. ¿De qué apóstoles? De los que habla la Biblia. En la Biblia, ahí en Hechos, de esos. Porque ellos pusieron el fundamento doctrinal para la iglesia. Y el fundamento se pone una sola vez. Se empieza a construir la casa, se hacen las zanjas, se tira el cimiento y ya estuvo. Lo que siguen son las murallas y los acabados. Ya no es de otra vez otro cimiento encima de otro cimiento y otro cimiento. ¿Qué más? Bueno, si tú aceptas que hay apóstoles, también tienes que aceptar que esos hombres pueden sanar a la gente. ¿Por qué? Porque a los apóstoles del primer siglo, una de las cosas que Dios les dio fue el que hicieran señales y maravillas para confirmar que lo que ellos estaban hablando era inspirado. Ahora, yo sé que aquí hay gente que puede pensar que un apóstol puede sanar. Ahora, pregunta, ¿no sería bueno que fuera a un hospital? ¿Sí o no? Sería buenísimo que fuera a un hospital. ¿Se imagina? Wow, saldría, hermano, en CNN. Fue a un hospital de niños con cáncer, el apóstol fulano de tal. Hoy todos los niños están sanos. ¿Por qué? ¿Por qué no van? ¿Dios sana? Claro. Dios es poderoso, Dios hace milagros. Pero es Él, no el hombre. Es Dios quien sana, hermano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Bueno, orar por la gente. ¿Lo vamos a sanar nosotros? No, Señor, oramos por esta persona conforme a tu voluntad, hágase como tú quieres. Te rogamos que lo sanes, pero no te lo ordenamos. Te lo rogamos conforme a tu propósito soberano y eterno para la vida de esta persona. Sí ve, o sea, aceptar eso es aceptar otras cosas, hermano. Entonces tengamos cuidado con eso. También, si usted acepta que hay apóstoles, estamos diciendo entonces que Apocalipsis 21:14 está mal. Porque en Apocalipsis 21:14 dice que solamente habrá 12 puertas, 12 cimientos, con el nombre de los apóstoles. Entonces eso está mal. Hay que ponerle más cimientos porque hay 1,000,000 de apóstoles. Aunque no es una doctrina de salvación,
pero es una doctrina apóstata y es una señal de que la iglesia es apóstata. ¿Qué más? No tienen claridad doctrinal entre si son una iglesia legalista o una iglesia libertina. No hay un balance equilibrado en la doctrina y en la enseñanza. Siempre hay un extremo. Son iglesias que se preocupan más por tener miembros que por formar cristianos. A todos los pastores nos gusta cuando la iglesia crece o la gente viene. Eso es bonito, es una sensación de, bueno, por lo menos no estoy predicando a las sillas, ¿no? Vinieron. Es bonito, eso se siente algo bonito para uno que la iglesia crezca, pero el énfasis no es que crezca la iglesia, el énfasis es predicar el evangelio. Cuando se predica el evangelio, la iglesia cuesta que crezca, más bien los pocos que no son se van. Los pocos que no son se van porque dicen, no, es que es muy duro, es que es muy fuerte, mejor voy a ir aquí a la de la esquina. Y como ya hay una iglesia en cada esquina, pues ya la gente hace su especie de catálogo de iglesias, que me ofrece esta me ofrece sanidad, milagros, prosperidad. A ver, iglesia cristiana de la familia, que soy pecador, que Dios me va a sanar si Él quiere, que Jesús no murió para que yo fuera rico. No, yo me voy de ahí. Ahí está el problema, hermanos. Ahí está el asunto. Entonces, con tal que la iglesia crezca, se introducen métodos y estrategias aunque comprometan la verdad. ¿Y qué pasa? Una iglesia que crece tremendamente, pero sin predicación sana, ¿qué podemos deducir de las conversiones? Que la mayoría son falsas. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que hace la conversión en el creyente? Es el Espíritu Santo, el Señor, a través de la predicación de la palabra, hermanos. Entonces no es fácil, no es difícil que deduzcamos, ok, una iglesia, wow, explotó, se fue arriba, wow, qué membresía tan grande. Hay que oír que le están predicando. Pero es que raro, pues creció mucho, pero no le están predicando evangelio. Pues no es difícil deducir que la mayoría no son. Les emociona y les gusta y es un buen ambiente y es un club donde todos se quieren, se sienten bien y la pasan bien y hay un sermón que los motiva y buena música y de repente a veces hasta me regaló algo ahí un hermano, entonces pues sigamos ahí. Pero la verdadera predicación, hermano, no es muy aplaudida. La verdadera predicación produce en nosotros confrontación, aunque tú seas cristiano. Eso, la verdadera predicación confronta a todos, hermano. Aquí no es de que alguno se siente así como, yo soy el patito feo y como soy el que ando más mal, todo es contra mí. No, hermano. Yo soy pastor y yo algunas veces escucho enseñanzas que me confrontan a mí, porque todos tenemos esa naturaleza humana donde fallamos, hermanos. ¿Lo entendemos? Aquí ninguno se sienta como el más golpeado por la palabra. Bueno, si sí lo eres en el sentido de que estás mal, arregla tu vida, pero confrontados nos sentimos todos. Porque ni el más santo de los que estén aquí le llegamos ni al nivel de desaltarle el calzado a los pies del Señor. ¿Cómo vamos a comparar con Jesús? No, estamos lejos. 4, hermanos. Cuarta señal, su adoración tiene mala teología. Esta es una señal de una iglesia apóstata. Juan 4, 23, 24. Dice así, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración, hermanos, en la iglesia no es un espectáculo. ¿Sí? La adoración no es un espectáculo. Ni el santuario es un escenario. No. El santuario es la casa de Dios y la adoración es rendirle pleitesía a Dios. Hoy es muy común que en los grandes eventos, hermano, de adoración, la gente no adora. La gente lo ve como un espectáculo. Facebook Live, ¿sí o no? Hermano, busque ahí fotos de conciertos cristianos y todo el mundo está con su teléfono en la mano,
grabando al artista, al famoso, tomándome una selfie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se entiende más como un espectáculo y no como un momento de adoración a Dios. A la iglesia no se viene, hermanos, a ver un show. Venimos a ofrecer adoración al Señor. Esa adoración, hermano, es parte del proceso donde Dios también nos confronta con nuestros pecados. La adoración es un tiempo para meditar, hermanos, para meditar sobre nuestros caminos. Por eso es muy importante que la letra que cantamos sea bíblica. Voy a hablar 4 preguntas que la iglesia se debe de responder con respecto a la adoración. Pregunta número 1. ¿Hay un énfasis mayor sobre la mente o sobre el corazón? Yo sé que esto le va a causar problemas a varios. ¿Cuál debe de ser el énfasis de la adoración? ¿La mente o el corazón? Se van a sorprender, hermanos. La adoración no debe estar dirigida al corazón, porque nuestro corazón es engañoso y es emocional. Hermanos, Jesucristo vino a librarnos del pecado, pero no a librarnos del cerebro. El cerebro lo tenemos que usar para adorar al Señor. Es donde procesamos la palabra que estamos oyendo. La mayor parte de iglesias apóstatas dirigen su adoración al corazón de la gente. Por eso usted ve que alguien que no es convertido viene y se pega una tremenda llorada. Entonces, ¿por qué lloraste? Que sentí bien bonito. No es cristiano. Nunca ha leído la Biblia, pero la adoración fue tan al corazón. Ahora voy a hacer una aclaración. No está mal que la adoración llegue al corazón. Eso no está mal. El problema es que la adoración esté dirigida al corazón. Está bien si llega al corazón, pero que la adoración esté dirigida a la mente, al cerebro de la gente, para que entendamos y procesemos lo que estamos cantando y entendamos que es bíblico, entendamos que es doctrinal, entendamos que está de acuerdo con los atributos de Dios, con su santidad, entendamos que está de acuerdo a la sana doctrina del Señor, que no estamos pidiendo ahí fuego extraño. Cuando se desengancha la mente, comenzamos a cantar cosas que hasta contradicen la Biblia, pero me están haciendo llorar porque la melodía es bonita, es romántica, es melodiosa, y el que está gritando tan lindo que pues uno se vuelve un mar de llanto, hermano. Aclaro entonces, no está mal que la adoración llegue al corazón. Lo que está mal es que esté dirigida al corazón. Porque nuestro corazón es engañoso, hermanos. Dios no quiere que nosotros no pensemos cuando estamos adorando. ¿Sí? Se ha metido mucho esa doctrina de emocionista, de solamente entrégate, ríndete y piérdete en un éxtasis y no pienses, no te resistas. Tenga cuidado, esas son posturas extrañas. Claro, resístete cuando se esté cantando algo que contradice la Biblia. Abre tu mente y vas a empezar a cantar algo que vas a empezar a pedir hasta quizás juicio sobre tu vida. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. El énfasis de la adoración debe de ser dirigida a la mente de la gente para que procesemos la palabra. Que corre, que grita, que brinca, que manda fuego, que... Cuando usted esté oyendo algo, diga: ¿es esto evangelio? Derriba la muralla. ¿Es evangelio? Tengamos cuidado, hermanos, y a todos los que adoramos aquí, los que adoran arriba. No se trata de cantar o tocar música solo porque suena bonita o porque siento bien lindo. Se trata de analizarla, oír para ver si es evangelio, si es gracia, si habla de la cruz, del sacrificio de Jesús, de la salvación tan grande que nos vino a dar. Si habla de que como pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios, que Él viene pronto, que necesitamos santificar nuestra vida, vivir de acuerdo a sus estándares de santidad, de moral y de justicia. No se trata nada más de que, qué chévere suena, saquémosla. Cada vez, hermanos, que vamos a cantar un canto, mientras lo oye, procéselo y diga: ¿qué parte de esto es el evangelio? ¿Qué parte de lo que estoy cantando está de acuerdo al evangelio? ¿Es esto evangelio? Porque evangelio son buenas nuevas de salvación. Oigamos con atención la letra de lo que cantamos. Los hermanos están haciendo un excelente trabajo.
Ya tenemos 2 años más o menos depurando la adoración, porque es un proceso también. Así como hemos estado depurando la doctrina, lo están haciendo bien, podemos mejorarlo. Hemos decidido desechar, desechemos esto, desechemos aquello. Se están esforzando por tratar de tener una adoración más bíblica. Lo más ideal sería que uno escriba, que uno sea un hombre sometido a la palabra, sometido a Dios. ¿Y escribir qué? ¿Lo que Él me reveló? No, escribir la palabra. Segunda pregunta. ¿El servicio se trata el servicio de adoración es para nuestros miembros o es para que nuestras visitas no se aburran? O sea, ¿va dirigido a los miembros que son cristianos que vinieron a adorar o va dirigido a las visitas? No lo hagamos tan largo porque los nuevos se aburren. No les cantemos tanto de la sangre de Jesús porque les va a dar miedo. ¡Ay, sangre! No les cantemos tanta adoración porque a ellos les gusta lo movido. Me acuerdo cuando estaba yo recién convertido, que me convertí así en un movimiento un poco emocional, que yo decía, híjole, ya acabaron las rápidas, vienen las tristes. Y porque hay gente que dice, wow, las rápidas, qué chévere, salta, brinca, danza, tírate de panza. Y cuando venía, aunque yo me considero sin jactancia que desde que nací de nuevo me gusta adorar con música suave también, ¿no? Pero hay gente que dice así, no, las rápidas son las alegres y las lentas son las tristes. Son para entristecernos con el Señor. No, hermano. Se trata que cantemos el evangelio. La adoración debe estar dirigida a todos en general, llevando a los cristianos que ya son miembros a adorar y a los que nos visitan para evangelizarles y hablarles de Cristo. Cuando se canta el evangelio, no estamos tratando de seleccionar un grupo para quien estamos dirigiendo la adoración. Ese evangelio iba a ser para cristianos y para los que vinieron la primera vez, para que oigan el evangelio, porque es por medio del poder del evangelio que al Padre le ha placido salvar a los pecadores. La adoración es pésima hoy día, hermano. Las iglesias que tienen apóstatas, esta es una marca, tienen una adoración pésima. Una adoración donde pasan horas pidiendo fuego. Mándanos fuego, mándanos fuego. Y si no nos bendices, no nos vamos. Y o sea, que no tiene nada que ver con proclamar a Cristo, con proclamar los atributos de Dios. Esa es una marca, hermano, de una iglesia apóstata. Su adoración teológicamente es incorrecta, va dirigida al corazón. Es decir, no nos importa que la iglesia apóstata dice esto, a nosotros lo que nos importa es que los corazones sean tocados, que la gente se sienta bien, que lloren, que griten, que ladren. Hay gente que hasta ladra en la iglesia cuando se emociona. Ahí búsquelo en YouTube si no me cree, hermano. No se van a ofender, ¿ok? Aunque la gente salga y ¿qué cantamos? A saber, yo nomás oía que decían fuego, fuego, y que si era un incendio, hermano, que había ahí en la cafetería, hermano. No. Tercera pregunta, esta es muy importante. ¿Es bíblico lo que cantamos? Escuchen, grupos de alabanza para que no se compliquen. Pastor, ¿qué cantamos? Cantemos el evangelio. Cantemos el evangelio. ¿Qué es lo que nos une a nosotros acá hoy? ¿La música o el evangelio? El evangelio, entonces combinémoslo los dos. Cuando los hermanos están tocando y venimos por el evangelio, vamos a ser convencidos de pecado, vamos a meditar en Dios, vamos a entregarnos completamente a la adoración de un Dios soberano que tiene el control de todo en nuestra vida. Me gusta ese canto que dice, el Dios que adoramos, tú eres el Dios que adora. Bueno, no canto muy bien, ¿no? Pero el todopoderoso y soberano, grande en misericordia. Es una letra completamente bíblica que te va llevando a una convicción si no eres creyente. Necesitamos proclamar el evangelio en cada canción, por decirlo así. Que cada canción se vuelva una predicación del evangelio. Tranquilos, hay que descanse. Ay, pastor, nos está poniendo mucha carga, mucha presión.
tranquilo, estamos en un proceso y Dios nos va a ayudar. Lo que necesitamos tener es claro lo que queremos hacer, cómo queremos hacer las cosas. Cuarta pregunta, ¿vivimos lo que cantamos? Eso es clave. De nada sirve que lo que yo esté cantando sea el evangelio si aquí lo canto, lo entiendo, me llega al corazón, me emociono y salgo y vivo una vida horrible. Canto como ángel en la iglesia y vivo como demonio en la casa. O sea, estamos siendo una vergüenza para el evangelio. El tiempo de cantar es un tiempo, hermano, para meditar, tener intimidad con Dios, comunión, reflexionar en la palabra, corregir nuestras vidas. La iglesia debe de predicar el evangelio, cantar el evangelio, orar el evangelio, vivir el evangelio, aconsejar el evangelio. Todo debe de ser el evangelio. Por eso somos iglesia cristiana. No estamos aquí para hablar, hermano, de otra cosa que no sea el cristianismo, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y último, termino con esto, hermanos. La quinta marca de una iglesia apóstata, hermanos. Vamos bien de tiempo. Tiene otra autoridad mayor que la Biblia. O sea, la Biblia no es la máxima autoridad en una iglesia apóstata. Sí la usamos, dicen, pero no es precisamente todo lo que ella diga que nosotros vamos a hacer. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ok, hermanos? ¿Quién debe de ser la autoridad, hermanos, de la iglesia? La palabra de Dios. La Biblia es la máxima autoridad de la iglesia, hermanos. Los reformadores le dijeron al Papa: tú no eres, es Cristo. Y le dijeron a Roma: no son tus tradiciones ni tus dogmas, es la escritura, sola escritura. La iglesia debe de tener claro quién es su autoridad, hermano. La autoridad de la iglesia es la palabra. La palabra. Aquí no importa quién lo dijo. Si contradice la palabra, está mal. Si yo digo algo que contradice la palabra, yo no soy autoridad sobre la palabra. Cualquiera de ustedes me puede corregir con la palabra, porque no soy yo sobre la palabra, es la palabra sobre mí. Porque hoy se abusa de la autoridad, porque el pastor dice: pero es que yo soy el pastor. Entonces se ponen prácticamente, hermano, al nivel de la palabra. O sea, yo digo algo que no se parece mucho a la palabra, pero tranquilos, yo soy la autoridad aquí. No, el pastor no es la autoridad. El pastor es un simple mensajero del mensaje. ¿Quién vale más, el mensajero o el mensaje? El mensaje. El mensajero es solo el medio. Dios me puede quitar a mí y poner a otro. ¿Cómo voy a valer yo más que el mensaje? Eso está mal. Hoy la mayoría de los pastores contradicen la Biblia, abusando de su autoridad, y nadie les dice nada. Nadie les dice nada. No, es que es el pastor. Usted debe de leer, hermano, estudiar para que no le engañen. La Biblia es la máxima autoridad en la iglesia. Eso no es negociable. Si yo estoy mal y se acabó. La Biblia siempre va a estar bien. Dos síntomas de una iglesia que su autoridad no es la Biblia. Número 1, culto a la personalidad del pastor. Esa es una señal. Una iglesia apóstata que la Biblia no es su máxima autoridad, le hace culto a la personalidad del pastor. No, hermano, nosotros somos simples mensajeros. Hace unos días, mientras oraba, hermano, al Señor, empecé a sentir en mi corazón, no le digo que oí audiblemente ni nada de eso, pero como que algo me comenzó a convencer a mí de las siguientes palabras en mi corazón. Y las palabras eran: tú eres el más inútil de todos los predicadores. Fíjese qué consolación me estaba dando el Señor. El más inútil.
¿Y sabe por qué me llegué a esa conclusión? Porque me di cuenta, hermano, que yo soy una persona que si no hablara la Biblia, no tendría nada bueno que decir. O sea, yo no me puedo comparar con esos pastores, hasta cierta forma, no sé si no vaya a malinterpretar, en una admiración un poco no correcta, sino una admiración extraña. Yo a veces admiro a esa gente que habla y no cita la Biblia. Digo, qué capacidad. Parecen pericos, mira, se avientan unas historias bien bonitas y no citan la Biblia. ¿Cómo le hacen? Yo no tengo esa capacidad. Si yo me propusiera hacer así, de venirles a echar aquí un rollo, yo no podría, yo bajaría avergonzado. La única forma que puedo decir algo bueno es si cito la Biblia. Es la única forma, porque la Biblia es la palabra de Dios y es la única que tiene la sabiduría. Yo no tengo nada de bueno en mí. Hay gente que ya de repente ven al pastor y lo comienzan a ver como una personalidad y dicen, ay, el pastor es una personalidad, y de repente hablan con uno y se dan cuenta que uno no tiene nada de especial. Yo no tengo nada de especial, hermano. No, pero que se ve imponente ahí hablando. Sí, pero porque estoy hablando la Biblia, y la Biblia es la autoridad. Porque de mí no hay nada bueno que decirle a usted, hermano. Yo a veces cuando alguien me pide un consejo hasta empiezo a tartamudear y no sé ni qué aconsejarle. De mí, hasta que digo, pero la Biblia dice esto, hermanos. La Biblia dice aquello. Nunca hay que darle culto a la personalidad del pastor, como teniéndolo como el más ungido, el mejor. No, la misma honra que se le da al pastor se le debe dar a todos los hermanos de la iglesia. No se debe de hacer acepción de personas. Las personas que le hacen culto a su pastor y lo adulan, le hacen un daño terrible, hermano. Con esto no estoy diciendo que no hay que honrar a los pastores que de verdad son pastores temerosos de Dios, porque la Biblia manda que honre al pastor, que la congregación honre a los pastores. Pero no se vayan al extremo de adulación. Hay gente que pone al pastor en un pedestal, y como el pastor está en un pedestal, pues no importa que contradiga la Biblia. No importa si no estudió y predica lo que se le ocurra, lo perdonamos, todo le perdonamos a él porque él es el pastor. Hay gente que lo lleva al pastor casi al nivel de infalible, dice, no, lo dijo el pastor. Hay gente que ya ni dice, hermanos, así dice la Biblia, así dice mi pastor. Y empiezan a hablar por allá, no, es que así me enseñó mi pastor. No, porque ya el pastor está al nivel de la palabra de Dios. Ya como un semidios es el pastor, hermano. No falta que le tiren ahí guirnaldas de olivo. Es tremendo, hermano. El culto a la personalidad del pastor es una señal cuando en una iglesia la Biblia no es la máxima autoridad. Le voy a dar unas características de un pastor al que se le hace culto en la iglesia. Número 1, es el dueño de todo. Todo está a nombre de él. Todo está a nombre de él. Hay pastores que cuando cierran la iglesia venden todo y se quedan con todo, aunque lo que se compró con el dinero de todos. A veces es normal que la iglesia deja de usar un equipo y compra otro más nuevo, y por sabiduría se vende, porque si se deja por ahí botado o arrumbado se arruina, ya no sirve. Pero eso se debe de vender para el dinero debe ser para la iglesia. Se debe de vender de acuerdo con los ancianos. Hermanos, miren, hay un equipo que sobró, no lo estamos usando, ya se va a quedar ahí arrumbado, empolvado, no va a servir, vendámoslo y lo depositamos en la iglesia. No es que yo hago lo que yo quiera porque yo soy dueño aquí de todo. En las iglesias que se le hace culto al pastor, el pastor es dueño de todo. Lo sano es que en la iglesia hay un consejo donde las cosas son de ese consejo, no de una persona, hermanos. Otra señal, el pastor no tiene un consejo de ancianos. En el Nuevo Testamento, hermanos, el modelo enseña que había pastores o ancianos en la iglesia. Nunca se habla de un pastor en solitario, que él gobernaba y decidía lo que él quería hacer en la iglesia. Siempre se habla en plural. El gobierno de la iglesia debe de ser plural, no debe de estar a cargo de una sola persona, porque es peligroso, porque una sola persona sin supervisión puede abusar de su autoridad. El gobierno en singular, donde es un solo pastor, es antibíblico, hermanos. Eso no está en la Biblia, y el pastor que está así está en rebeldía contra la palabra de Dios. Es muy peligroso. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Me le voy a contar lo que a veces a mí me ha pasado. A veces yo he tenido una idea de un proyecto para la iglesia
Y yo digo, esto está bueno. Y se lo comento a los hermanos y en 5 o 10 minutos me hacen verle todos los errores. Pastor, es que esto, es que el otro, es que aquello. No, pues tienen razón, hermanos. Yo no había analizado eso. ¿Sí ve? Si yo tomara las decisiones solo, sería un peligro. Porque yo diría, se va a hacer esto y se va a hacer. No, hay que discutirlo en un consejo para que todos encontremos un equilibrio sano en lo que se va a hacer, viendo los pros, viendo los contras, y siempre y cuando lo que se va a hacer no contradiga la doctrina y la palabra de Dios. 3. Se cree la autoridad de la iglesia, es lo mismo que estábamos hablando. Una iglesia con culto al pastor crea un pastor abusivo, arrogante, insensible, duro, porque le hace culto a la gente. La misma gente lo ha elevado a un nivel así. Entonces ahora él se va a creer más que los demás y va a ser duro, insensible, desconsiderado con los demás. En una iglesia así, con culto al pastor, hay mucho abuso espiritual contra los miembros de la iglesia, porque todos los líderes defienden a capa y a espada a su pastor, semidios, y abusan de los demás hermanos, aunque los demás hermanos tengan razón en algunas cosas que están externando con respecto a la iglesia. Y el segundo síntoma de una iglesia, hermano, cuya autoridad es otra cosa y no la Biblia, es culto a la visión de la iglesia, culto a la iglesia y a su visión. Esta es la típica iglesia, hermano, que lo que quiere llegar es a ser la más grande de la ciudad. Esto lo hemos hablado ya en muchas ocasiones. Se promueve el culto a la iglesia en el sentido de que la gente, hermano, habla más de su iglesia que de Cristo. El otro día oí un predicador de por aquí cerca, hermano. En nuestra iglesia sí hay amor. A donde vas no te saludan. En nuestra iglesia sí te vamos a saludar. Y decía el nombre de la iglesia. En nuestra iglesia no te vamos a juzgar, no te vamos a condenar. Hermano, 1 hora hablando de su iglesia, lo mejor de la ciudad. Aquí sí hay palabra. O sea, es un culto a la iglesia. Claro, ¿debemos amar la iglesia? Sí, debemos ser leales a nuestra iglesia, pero no debemos hacerle culto a nuestra iglesia. Debemos de predicar el evangelio a las personas. Por lo general ve algunos síntomas de este tipo de iglesia. Trata de ser la iglesia que hace los mejores eventos. Pasa de ser iglesia a ser teatro, cine, un lugar donde hay lo mejor. Pregunta, hermanos, ¿será que Cristo murió en la cruz para que las iglesias nos volvamos centros para las artes? ¿Será que Cristo cuando estaba en la cruz pendiendo se imaginó eso? ¿Se imaginó que estábamos haciendo una pasarela? ¿O un show de arte? Todo lo que tenga que ver con las artes. ¿No será que cuando Jesús estaba en esa cruz es porque quería que predicáramos el evangelio, hermanos? Para que las almas sean salvas. ¿Qué más? Traen los predicadores más famosos. La gente se goza con ese tipo de eventos donde no hay fundamento bíblico, solo euforia y le llaman gozo a una cierta hipnosis colectiva en la que todos caen. Y también una iglesia con culto a la iglesia. Mire esa lámina ilustra a la perfección lo que estoy diciendo. 2 iglesias ahí y los miembros de una diciendo, nuestra iglesia es la mejor. Tratan de tener el lugar más cool, el lugar más chévere, mejor acondicionado. Lo hacen todo en el nombre de que lo mejor sea para Dios. Y suben en el Facebook, en el Instagram un montón de hashtags. Hashtag amo mi iglesia. Hashtag mi iglesia es la mejor. Hashtag amo a mi pastor. Hashtag nuestra visión. Yo nunca he entendido por qué la gente hace tanta cosa, hermano. Y se toma una selfie. Aquí en mi iglesia, vean qué bonita está nuestra iglesia. Culto a la iglesia. Se hace una inversión, hermano, grande de dinero para que la iglesia sea la más bonita y pues todos los miembros de la iglesia pagan. Termino. Le voy a hablar, hermano, ya con esto, de algunas cosas que han dicho algunos siervos de Dios con respecto a la apostasía. Mire lo que dijo Spurgeon.
dijo, se necesita discernimiento especial para distinguir la verdad de la casi verdad. O sea, hay iglesias que son casi cristianas. Hay pastores que predican casi como si fueran un predicador de Dios. O sea, no se trata de distinguir ahora entre verdad y error, eso es fácil. Se trata de distinguir entre verdad y casi verdad. Así está la apostasía hoy. John MacArthur dice, escuche, salud, riquezas, prosperidad y que cumplas todos tus sueños es lo que Satanás ofrece a sus seguidores. Mateo 4. ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús? Riqueza, vanagloria. Te voy a satisfacer tu necesidad más inmediata. ¿Qué? ¿Tienes hambre? Ora para que esa piedra se convierta en pan. Satisfacerte tus necesidades. Eso no tiene nada que ver con el evangelio. El evangelio dice que es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pero ese verso no nos gusta. Paul Washer dice lo siguiente: solo un evangelio pervertido promete salvación sin santificación. O sea, lo que queremos es miembros, ser grandes, no precisamente creyentes, sino que seamos grandes como iglesia. Y el pastor Sproul, R.C. Sproul, dice, no todos los falsos maestros predican con fines malévolos. Algunos lo hacen por ignorancia. Sin embargo, debemos huir tanto de los maliciosos como de los ignorantes. Última cita de hoy, Primera de Juan 2:19, y con eso terminamos. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay mucha apostasía disfrazada de cristianismo, pero no son, porque no todos están predicando el evangelio del Señor. Hoy más que nunca, hermano, tenemos que orar por discernimiento para que podamos hacer diferencia entre la verdad y el error. Y es parte de nuestra edificación como creyentes, ¿ok? Con este tema concluimos esta serie sobre las doctrinas extrañas, y el domingo que viene pues descansaremos de estos temas. Vamos a hablar de un tema evangelístico, amén. Vamos a orar en esta hora.